Buenos días, buenas tardes nuevamente a nuestros queridos estudiantes de CETESA. Vamos a hacer la primera aportación sobre esta parte de los evangelios que hemos titulado Los Milagros de Jesús. Queremos presentarles aquí algunas generalidades, o mejor dicho, algunos elementos que tienen que ver con qué es lo que podemos aprender de los milagros de Jesús. Muchas veces podemos pensar que ya sabemos que es un milagro, podemos pensar que es una cosa circunstancial que solamente vamos a utilizar cuando sentimos gran necesidad y tenemos que pedírselo a Dios, pero tenemos que volver a la Biblia para ver qué es lo que aprendemos de ellos. Bien, veamos aquí entonces nuestra segunda diapositiva, de donde vamos a comenzar para tratar de explicarnos qué es un milagro. Algunos piensan que un milagro es simplemente la prerrogativa que Dios tiene de romper sus propias reglas para hacer que algunas cosas sucedan contrarias a la naturaleza de las leyes que Él mismo formó. Bueno, esa es una manera de que podamos tratar de explicar racionalmente lo que es un milagro. Pero de parte de lo que nos dice la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña acerca de lo que es un milagro? Pues en realidad deberíamos de comenzar con los términos o las formas en que están expresadas en el griego en que originalmente se escribieron. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero aquí solamente vamos a decir que un milagro es la manifestación del poder majestuoso de Dios. Es decir, que el término milagro que acuñamos en español prácticamente lo que está diciéndonos es que es la manifestación de la presencia del poder de Dios en la vida, en la naturaleza, en los elementos que ejercen presión, que ejercen a veces control sobre la vida de nosotros los humanos. Entonces, aquí tenemos por lo menos algunas citas de lo que nos dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pasemos más adelante. ¿Cómo podríamos definir entonces un milagro? Es entonces el poder de Dios manifestado sobre la naturaleza de nosotros o sobre la naturaleza allá en la creación, en el universo. Es decir, es un aporte del poder de Dios en la misma creación. Tenemos que recordar que el asunto es que Dios existe en un eterno presente, que a Él no lo gobierna el tiempo, ni la materia, ni la energía creada para hacer funcionar el universo, sino que Él está sobre todas esas cosas. Entonces, la creación está siempre bajo la guía providente de Dios. Dios está proveyendo. Utilizamos el término de que Dios es no solamente el creador, sino el sustentador de todas las cosas. Y entonces, en ese papel de sustentar la creación, entre los cuales estamos nosotros como seres humanos, y los elementos o las fuerzas que intervienen o que interrumpen el deseo de Dios sobre nosotros, en eso consiste los milagros, en actuar sobre esas fuerzas y sobre esas influencias que tenemos sobre nosotros y sobre la misma naturaleza. Aunque generalmente Dios realiza su obra valiéndose de las leyes que Él mismo puso, que Él mismo creó para realizar sus milagros. Pasemos más adelante. En las Escrituras encontramos ya varias expresiones de los milagros. Probablemente las primeras que encontramos están en el Pentateuco, ya en el libro de Éxodo, ¿verdad? Los hechos portentosos que particularmente ejerció sobre la nación de Egipto, sobre el pueblo de Egipto, y en aquel caso para poder revelarse ante los paganos, porque a los suyos Él ya se había revelado a través de las expresiones de los profetas antes de Moisés, es decir, de los patriarcas, a los cuales les había hablado de una manera muy especial. También encontramos milagros en otros de los profetas, particularmente Elías y Eliseo, que encontramos más tarde en los libros de Samuel y de Primero y Segundo de Reyes. Bien, pasemos más adelante. Para los incrédulos, los milagros les parecen cuentos o exageraciones que los apóstoles o los escritores de la Biblia en el Antiguo Testamento hicieron para embaucar a la gente, es decir, para hacer creer que hay cosas sobrenaturales. Bueno, eso queda a criterio del incrédulo, pero nosotros los cristianos que creemos en la Biblia, creemos que Dios hace obras portentosas que no las podamos explicar, que no las podamos racionalizar, que no las podamos entender con nuestra mente finita es otra cosa, pero que existen
es un asunto que está tanto en la Biblia como en la experiencia de los seres humanos. Ahora, si pensamos aquí en este segundo párrafo que existirían los milagros y que luego estos creyentes en los milagros, particularmente en el Nuevo Testamento, estuvieran dispuestos a dar su vida, a poner su vida para enseñar este tipo de manifestaciones de lo divino, ¿cómo es posible que eso sucediera? Una persona no va a estar dispuesta a exponer su vida hasta la muerte para hacer creer una mentira. Ese es el punto, el argumento aquí. Había en estos hechos, pues, algo tan contundente, tan convincente, que Jesús precisamente uno de los elementos, de las razones por qué utilizó estos portentos es para que la gente creyera, como San Juan lo expresa: estas cosas se han escrito para que creáis en el unigénito Hijo de Dios. Pasemos más adelante. ¿Cómo podemos entonces hacer estas propuestas de análisis? Pues por lo menos queremos ver tres cosas o tres asuntos o elementos o divisiones en que podemos enseñar o aprender acerca de ellos. En primer lugar, la definición, que ya hemos dicho acerca de ella. Luego hablamos de su clasificación, cómo podemos hacer una catalogación de estos milagros. Luego, cuál es el propósito de los milagros, pero más que todo, a donde queremos llegar es hacia las enseñanzas o la teología de estos milagros. Estos cuatro elementos, entonces aquí, los tres que nos quedan. Sigamos adelante. En el Nuevo Testamento, que es donde nos vamos a centrar ahora en los evangelios acerca de lo que es los milagros, porque estamos hablando en particular de los milagros de Jesús, no existe una palabra que nosotros podamos traducir milagro. La verdad es que el vocablo milagro lo acuñamos del latín y luego hacia el español, porque así lo entendemos nosotros. Pero una palabra milagro como tal no se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, particularmente hablando de los milagros de Jesús, encontramos tres términos. Aquí los tenemos en esta diapositiva. El primer término es dunamis, que significa, literalmente se traduce, mejor dicho, poder, habilidad, energía. Y el otro término es teras, que significa portento o prodigio. Y el otro término que tenemos en el Nuevo Testamento griego es semeion, que significa señal. Ya en nuestra exposición del Evangelio de San Juan, hicimos un poco de énfasis en el sentido que la palabra o el término que utiliza más San Juan en particular es este último, semeion, que significa señal, o se traduce señal, signo, señal. Bien, pasemos más adelante. ¿Cómo podemos clasificarlos? Bueno, hay varias maneras de clasificarlos, pero debemos comenzar con tratar de encontrar un número. Más adelante vamos a hablar un número, pero podríamos ver de este total de obras portentosas de Jesús que encontramos, hay varios números, pero en realidad no se pueden contar exactamente. Algunos cuentan 35, otros pueden contar más de 40, otros pueden contar más de 60, como lo vemos un poquito más adelante, pero en términos generales, unos 30, 35 es lo que podríamos decir. Bien, ¿cómo se presentan estas obras poderosas? Bueno, cuando Pedro predicó su sermón en el libro de los Hechos, habló de que Jesucristo fue presentado como un varón que públicamente había sido mostrado o expuesto por Dios a ustedes, dice, mediante obras poderosas y portentos presagiosos y señales, y utilizar los tres términos. Fíjese usted, que Dios hizo a través de él. En otra ocasión, Pedro indicó que después de que Dios lo ungió, es decir, ungió a Jesucristo con su poder mesiánico, entonces le dio poder, y este poder fue para que hiciera uso de este poder dando a conocer a Dios. Y dice que expresamente Pedro dice que fue por toda la tierra haciendo bien y sanando, como lo hemos expuesto en la siguiente presentación, que Dios a través de Jesucristo nunca hizo una obra portentosa para mal o negativa. Es interesante porque eso linda con la brujería. Es la brujería la que trabaja para mal, pero los milagros o los portentos de Dios son siempre para bien. Por eso Jesús se indignó con sus discípulos que querían que hiciera caer fuego sobre los malos y consumirlos, ¿verdad? Porque Dios nunca hace eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos casos en donde por lo menos sí se manifiesta la mano de Dios
contraria cuando eso tenía un propósito, pero eso lo explicamos en teología diciendo que la revelación de Dios es progresiva y que allá es una etapa, un hito que marca la revelación de Dios en donde Él se atribuyó ese poder para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, como aquí estamos hablando de los milagros de Jesús, Él nunca hizo una obra portentosa para mal, solo para bien. Bien, pasemos adelante. ¿A qué apuntaba entonces? ¿Cómo podemos clasificar estos milagros en términos de dónde se dirigían estas obras milagrosas? Pues en primer lugar a resolver el problema humano. Resolví el problema humano. Este problema humano se daba por lo menos en 3 elementos. En primer lugar, las necesidades que podríamos caracterizar nosotros por el hambre, ¿verdad? Dar de comer. Y pues aunque no encontramos un espectro en donde Jesús haya vestido, haya provisto de vestimenta o de techo o de protección a los seres humanos, podríamos decir juntamente con el Padre Nuestro o la oración del Señor que la provisión de pan se puede extender a la provisión de todas las cosas materiales. Entonces, Dios a través de Jesucristo manifiesta su poder tratando de resolver la necesidad y el dolor humano, el hambre. Luego la enfermedad, es decir, la dolencia. Se dice que Jesús andaba por todos lados predicando y sanando, curando de las dolencias del pueblo. Y un tercer elemento en la siguiente diapositiva son podríamos decir, las opresiones espirituales, que aquí son entendidas como las opresiones de los espíritus malos o de los espíritus inmundos. Y podría decirse que en la posmodernidad podemos aplicar esto al hecho de que Satanás interviene a través de la psiquis o de los problemas emocionales, psicológicos de la persona, que dejan de ser puramente físicos y que se convierten en problemas, dificultades y opresiones de tipo psicológico que atacan la mente y por tanto el cuerpo a través de la mente en conducción o por la conducción de nuestro sistema nervioso. Es interesante cómo opera esto en nuestro cerebro, los espíritus malvados. Entonces Dios en la persona de Jesucristo trata de resolver esta opresión que se nos da, que viene en términos de enfermedades mentales, de disfunción mental, de esquizofrenia, de lo que llamamos depresión, desilusionamiento de la vida, etc. Esos son los elementos donde Dios a través de Jesucristo opera en obra milagrosa. Pasemos a la siguiente. También los milagros de Jesús o las participaciones poderosas de Jesús tratan de resolver el problema de la angustia de nuestro entorno. En el libro de los Salmos dice específicamente en el Salmo 46, cuando estamos en Dios no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se trasladen los montes al corazón del mar. Eso habla de un terremoto, ¿verdad? Es decir, que haya cataclismos y acontecimientos en la naturaleza. ¿Qué es lo que nos da Dios? Pues nos da la certeza de que nos puede cuidar de esas cosas, pero a veces no nos cuida, a veces caemos en esa situación y Él sabe por qué. Probablemente no lo entendamos, pero si nos caen esas situaciones, Él nos da el consuelo de su presencia. Por eso el salmista dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. Luego los ríos que pueden inundarnos y todo eso en este tiempo que abundan esos hechos. Entonces en los desastres naturales, Dios también opera. Dios puede detenerlos, Dios puede controlarlos, y cuando no los controla sobre nosotros, nos dará el consuelo, nos dará la gracia para poder pasar sobre estas situaciones. Encontramos por lo menos aquí, de entre estos acontecimientos, dos, uno que lo encontramos en el capítulo 4 de San Marcos y el otro en el capítulo 14 de San Mateo, ¿verdad? Yo creo que aquí se refiere a la misma situación o al mismo acontecimiento. Vamos más adelante. Y por último, esto de las grandes necesidades ingentes de la raza humana es la muerte. Entonces Él nos adelantó que Él tiene poder sobre la muerte, dándonos la vida, porque hizo varias resurrecciones, y el hecho de su propia resurrección nos da pues la esperanza de la vida, y ahí es donde en la interpretación de San Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos dice pues esta es la garantía de que Dios nos promete vida después de esta vida, es decir, que aquí no termina todo. Entonces nos habla de la resurrección, aunque aquellas personas pues tuvieron que volver a morir, ¿verdad?, para pasar el ciclo y esperar la bienaventuranza
de los que mueren en el Señor. Vamos adelante. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Para qué hizo Jesús? Bueno, como ya dijimos, Jesús no hace milagros para simplemente manifestar su poder de una manera presuntuosa. Jesucristo no hace milagros tampoco para, como lo hacían o lo hacen los magos, los manipuladores de la mente humana, sino que lo hacía porque había necesidad. Vamos a ver unos elementos aquí, los vamos a enumerar, pero leemos aquí, los milagros de Jesús estaban estrechamente relacionados con su mensaje. Aquí en Marcos 1:21 leemos que aquí muestra cómo reaccionó la muchedumbre cuando el Señor les presentaba una obra portentosa, ¿verdad? El versículo 22 de este pasaje en Marcos 1 explica que las multitudes quedaron atónitas por su modo de enseñar. No está hablando solo de la enseñanza en sí, por palabras, por las parábolas, por el significado profundo que tenían sus dichos. No, también por los hechos portentosos, esa era su manera de enseñar también. Y el versículo 27 indica que quedaron, dice, pasmadas. Así se podía traducir estas palabras. Al verlo expulsar un demonio. Así se quedaron, ¿qué pasa aquí? Por eso decía yo en la exposición de aquella parte de San Marcos que se preguntan ellos, o lo digo más adelante en nuestra próxima alocución, que se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién puede hacer esto sino solo Dios? Perdonar pecados, echar fuera demonios y reprenderlos. ¿Quién puede hacer esto? Pasemos más adelante, ya esto lo discuto en mi siguiente presentación. Entonces Jesús no se limitó a afirmar que era el Mesías, sino que su identidad era la manifestación de su poder. Entonces aquí es importante notar esto, porque Jesús manifiesta su poder como un sello de la cualidad de su mesianato, o sea, la cualidad de su carácter de Mesías. Por eso cuando cuestionaban su papel de autoridad, él les respondió con valor: yo tengo el testimonio mayor que el de Juan el Bautista, porque las obras mismas que mi Padre me asignó realizar, las obras mismas que yo hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me despachó, me envió. Es decir, me envió a hacer esto. Por eso es que es importante aquí aquel asunto con el cual muchos tropiezan sobre el pecado imperdonable. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? No puedo hacer una presentación más profunda de ese elemento aquí con la cual muchos tropiezan. Si usted analiza el pasaje, usted se va a dar cuenta que el pecado imperdonable consistió en aquel momento en el hecho de que estos judíos, habiendo experimentado, habiendo visto, habiendo sido testigos del portento de Dios, se lo atribuían a Satanás. Y ese es el pecado que no se puede perdonar. Pues de eso podemos hablar más adelante en otra ocasión. Bien, sigamos adelante. Además de eso, el propósito de Jesús era enseñar. En la siguiente diapositiva aquí vamos a hablar un poquito acerca de que Jesús es el gran maestro. Jesús viene a enseñarnos, pero no solamente de palabras. Y aquí tenemos que aprender la gran lección. Cuando nosotros decimos que somos maestros, no es por la palabra, no es por la pizarra, por la lectura, es por las manifestaciones de lo que hacemos. Entonces Jesús aquí muestra cómo él es el gran didaskalos, el gran maestro, que es diferente. Aquí tenemos un poquito de problema en la traducción porque tenemos que traducir maestros a una palabra que él mismo dijo: a nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Allí es máster, señor, superior a vosotros. No es maestro en el sentido didáctico de que estamos diciendo aquí, sino que él está enseñando. Entonces, en este sentido, nosotros tememos y amamos a otros maestros. Así que no nos confundamos con esto, pero no le llamemos máster, o sea, señor superior a nosotros, porque uno es vuestro señor, dijo él. Bien, entonces Jesús enseña a través de los milagros. Vamos a ver más adelante cómo son estos elementos de enseñanza y en mi segunda presentación también. Sigamos aquí. ¿Qué es lo que nos enseña? Bien, nos enseña en primer lugar cuál es la naturaleza, la cualidad, la característica de lo que es la vida eterna. Porque es garantía de vida. ¿Por qué sana a los enfermos? ¿Por qué da de comer? ¿Por qué resucita a los muertos? ¿Por qué da alivio al que está atormentado por un demonio que tiene una perturbación mental, espiritual, nerviosa, contaminada por el mundo del
enemigo. ¿Por qué? Porque Él quiere garantizarnos y enseñarnos cómo es la vida más allá, la vida eterna. Déjeme decir aquí que nosotros tenemos una concepción de lo que es la vida eterna de una manera demasiado limitada. La mayor parte de nosotros pensamos que vida eterna solamente es una vida larga, de larga existencia. No, la vida eterna, además de tener esa característica que puede estar que está enseñada, pues mejor dicho, en el Nuevo Testamento, una calidad de vida de vida que tiene que ver con estamos libres de la influencia de los espíritus malos, de opresiones mentales, de opresiones de la voluntad, de opresiones del pecado. La vida eterna tiene que ver con una liberación total de las fuerzas de la naturaleza, del poder de la enfermedad sobre el cuerpo, etc. Entonces la vida eterna tiene que ver mucho más con eso, mucho más que lo de la característica de ser largo y en el sentido que nunca se termina. La vida eterna, cuando habla la Biblia de vida eterna, es mucho más que lo de ser largo, durable y pues permanente. Jesús mostró cómo es el cuerpo resucitado y cómo a través de las obras de sus resurrecciones nos garantiza la esperanza de un mundo venidero. Esta es la otra garantía de que hay vida más allá. Es decir, que esto aquí en la tierra, material, temporal y pasajero, no es todo. Ese es el primer elemento. Sigamos aquí el segundo elemento. Él quería que sus discípulos creyeran en Él. Los creyentes, y mejor utilizar la experiencia que sus discípulos o nosotros, los que seguimos sus enseñanzas, le creamos a Él. No solamente en Él, sino a Él. San Juan registra expresamente la conversión del agua en vino en el capítulo 2 de San Juan, que ocasionó, dice expresamente aquí, que sus discípulos creyeron en Él. Fíjese bien qué interesante. Siempre vuelvo al método inductivo, al observar los términos, sus discípulos, seguidores. Usted puede decir, bueno, ya no creían en Él, pues no andaban con Él, pues no le obedecían en lo que hacía. Pero todavía había cosas en que no le creían a Él. Entonces, a través de estos milagros, permite Dios que nosotros entendamos, lleguemos a una dimensión más profunda de lo que es creer en Él. Por eso San Juan, al final de su evangelio, también, como ya lo discutimos en nuestra presentación sobre el evangelio de San Juan, dice, estas cosas, estos portentos hizo Jesús y estas enseñanzas dio Jesús, no para contarles todititas las cosas que Jesús hizo, sino para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en Jesucristo. Es interesante. Por eso es que Jesús enseña, pues, que sus discípulos tienen que creer. En el caso de Tomás, le dice Tomás, tú no crees, ¿verdad? Bueno, no te voy a condenar por eso, pero mira, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí. Y por eso es que Juan atestigua de esto en sus cartas también. Dice, lo que hemos visto y oído tocante, que tocaron nuestras manos, concerniente al verbo de Dios, a la vida en Jesucristo, dice. ¿Por qué? Porque ellos no solamente vieron, estos 5 sentidos fueron incluidos para que pudiéramos tener una convicción más firme de lo que es creer en Él y creerle a Él. Ahí está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Vamos adelante, un tercer elemento. Cuando Jesús hizo obras portentosas, lo hizo porque había una situación que era crucial y que había que liberar a alguien de una situación de opresión o de una situación muy crucial. Veamos algunos de esos. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. El versículo 12 destaca que el muerto era hijo único y que ella era viuda. Otra vez, miren, mis estudiosos del método inductivo, destaca este hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta pobre señora va a quedar sin sustento porque ya tiene edad que no puede estar trabajando. Necesita crucialmente para continuar la vida que alguien le ayude. Hay que resucitarlo. Es una necesidad ingente. Es decir, Dios quiere resolvernos ese problema de dificultad. Por eso es que necesita que creamos en Él. Miren, la multiplicación de los panes, el evangelista destaca en capítulo 8 de Marcos, dice que habían estado ahí 3 días sin comer, o por lo menos sin comer regularmente como normalmente hace la gente, sino que habían comido una cosita aquí, una cosita allá, pero no habían tenido tiempo de sentarse a la mesa y comer verdaderamente en 3 días 9 comidas.
Mientras no tienen hambre, van a desmayar. Y si los mando, se van a desmayar en el camino, que es la cosa seria, ¿verdad? Entonces, mira, una necesidad ingente, es decir, urgente. Es crucial que hay que hacer algo. Entonces, Dios hace algo cuando nosotros le creemos, porque es necesaria la fe, ¿verdad? Cuando nosotros le creemos y cuando Él ve que esa necesidad, pues, es tan importante. La mujer sanada del flujo de sangre, ¿verdad? Qué interesante, que había gastado, ¿verdad? Entonces quiere manifestar él su poder, hacer esta señal, porque había gastado en médicos y todo. Aquí encontramos pues que estas necesidades eran cruciales para manifestar el carácter, la naturaleza de su papel como Mesías. Vamos a la cuarta, señales de la presencia del reino de Dios. Es interesante, en mi siguiente presentación voy a volver a repetir esto, pero es importante decirlo aquí, que cuando los discípulos de Juan envían a Jesús a preguntarle si él es el que debía de venir o que iban a esperar a otro, Jesús les dice, ¿qué es lo que ven? Y entonces ustedes ven, les dijo él, que los cojos andan, que los ciegos ven, que a los pobres les está anunciando el Evangelio, aquello que dice en el capítulo 4 de Lucas, que para eso lo había enviado el Señor, el Padre. Entonces quiere decir que cuando ustedes ven estas cosas, significa que el reino de Dios está presente. Y aquí, otra vez, lo estoy repitiendo eso porque lo voy a decir nuevamente en mi siguiente alocución, en los milagros 2, en el milagro de la presentación 2 o la presentación B de este curso, que en el capítulo 21 de Apocalipsis dice que cuál será o cómo se manifestará, se dejará ver la concreción de la presencia del reino de Dios, que ya no habrá más dolor, ni más muerte, ni más lágrimas, porque Él enjugará toda lágrima, de tal manera que ya todas estas cosas pasarán, porque la concreción, la presencia real y concreta del reino de Dios está aquí. Pues aquí a través de estos milagros Dios quiere hacer esta como una primicia de lo que es la presencia del reino de Dios. Aquí lo tenemos en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es como la primicia. Así es la presencia del reino de Dios. Y en aquel día, cuando sea concretado, llevado a la realidad, la presencia total de mi reino en este mundo, ya no va a haber ni llanto, ni más clamor, ni más dolor. Sigamos. Número 5. Enseñarles a los discípulos que podemos descubrir los misterios del reino de Dios. Él hace estas señales para enseñarles los misterios del reino de Dios. Les está diciendo, ustedes no lo pueden entender, pero lo entenderán después. Les está diciendo, ustedes ven estas cosas en la manifestación de la naturaleza, pero esto no es todo, porque su mente finita no está en la dimensión de Dios. Las actitudes de este mundo se ven en los milagros cuando son contrarias, porque miramos las actitudes contrarias al reino de Dios. Es decir, como lo discutimos en parábolas, hay aquellas actitudes que son críticas del reino de Dios, que están en crisis, ¿verdad? Como no tener un espíritu de dar cuentas, como por ejemplo no amar al enemigo, como no entender el propósito de Dios, sino que vemos nuestros propios intereses, todo el reino al revés, ¿verdad? Él trata de que nosotros entendamos que el reino es totalmente lo contrario a los que los líderes y los humanos nosotros en este mundo ponemos de prioridad. Lo contradictorio de nuestra manera de ver las cosas en el reino es lo que él quiere hacer ver, la manera en que Dios nos mira a nosotros y a su naturaleza, apuntar hacia el señorío de Jesús en la creación. Bien, sigamos adelante. Aquí encontramos dos cuadros en los cuales, en realidad son tres cuadros que nos muestran, pues, probablemente una selección de lo más sobresaliente en la presentación de los evangelios de los milagros. Y los encontramos en los 4 evangelios. Ustedes van a ver que la mayor parte de ellos están señalados y contados paralelamente en los 3 sinópticos. Algunos de ellos están repetidos en el Evangelio de San Juan, muy pocos por cierto, pero este cuadro simplemente nos ilustra o nos da un panorama de los más importantes. Aquí encontramos, usted puede leer este cuadro, vamos al siguiente cuadro, encontramos otros y solamente uno encontramos en la siguiente diapositiva que se repite, o mejor dicho, un milagro no es que se repite, sino que se presenta en el Evangelio de Juan, la mayor parte en los evangelios sinópticos. Varios de ellos, la mayor parte de ellos son paralelos.
Usted los puede ver, no los voy a leer, simplemente léalos aquí. En el tercer cuadro, nuestro tercer y último, encontramos que no hay milagros repetidos en ninguno de los evangelios, sino que solamente tenemos los que conciernen a los de los dos sinópticos y el evangelio de San Juan, que usted puede ver en este tercer cuadro, que encontramos milagros que no se repiten, sino que son particulares de Marcos, de Lucas y de Juan. Son los milagros que solamente se dan en Marcos, milagros que solamente se dan en Lucas y milagros que solamente se dan en Juan. Esta particularidad en esta diapositiva número 3. Pasemos a la siguiente. Vamos a tratar de clasificarlos, de ponerlos en categorías. Bueno, ya en cierta forma hablamos de eso. ¿Cuáles son? Bueno, esta es una manera de clasificar los milagros de curaciones, milagros de la naturaleza y milagros de las resurrecciones. Esto es más o menos una clasificación. En el siguiente cuadro vemos otra clasificación, en este que tenemos las imágenes. Tenemos 4 clasificaciones aquí: milagros en la naturaleza, milagros en los espíritus inmundos, si los separamos de las enfermedades, ¿verdad? Porque hay que distinguir que hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades del espíritu, que son las que yo podría clasificar como ataques de espíritus que particularmente, valga la redundancia, se dirigen o atacan la psiquis de la persona, la mente, las emociones, la parte espiritual, la parte emotiva del ser humano. Y el último, que es los milagros en la vida, que son prácticamente las resurrecciones. Hay otra clasificación más detallada en la siguiente: los milagros de la naturaleza y los milagros de transformación total. Bueno, aquí es otro tipo de clasificación: milagros en la naturaleza y milagros de transformación total. Pasemos a la siguiente: y los milagros de provisión y multiplicación. Es otro tipo de clasificación. Ya depende de cómo nosotros, esta es una idea muy griega, ¿verdad? Clasificar, hacer catálogos de las cosas. Podíamos tomar todos los milagros y ponerlos en categorías. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos milagros de sanidad y milagros de destrucción. Aunque hablamos de que Jesús no hace milagros para mal, sí hay algunos milagros de destrucción, pero para ilustrar. Están los 2 milagros o participaciones, como les podemos llamar, manifestación del portento de Dios en el caso de las higueras, ¿verdad? De la higuera estéril. Hay 2 parábolas de eso, en parábolas tratamos un poco eso. Pasemos más adelante. Las variantes en que se presentan estos milagros o cómo se presentan los términos de estos milagros por los evangelistas. Ya hablamos de que no hay un término tal como milagros. Se habla de maravillas, de prodigios, de señales. Los sinópticos narran muchos acontecimientos en particular, pero a veces usan también fórmulas generalizadoras. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y echó muchos demonios. No sabemos cuántos aquí, por eso no los podemos clasificar específicamente. Y dice en Mateo y Lucas, curando en el pueblo toda enfermedad y dolencia. Y dice en Lucas, salía de él una virtud que sanaba a todos. Entonces aquí habla de generalizaciones. Pasemos a los siguientes. En el cuarto evangelio generalmente se refieren a señales. Semeión es la palabra más utilizada. Y entonces habla de señales que Jesús hizo y que por ellos mostró la presencia del reino de Dios, como decíamos, y el alivio a las grandes necesidades humanas. Voy a dejar que usted lea esto, no lo voy a leer yo. Vamos adelante a la siguiente diapositiva. Cuando Pedro, el apóstol, como ya lo mencionaba, menciona a Jesucristo como el hacedor de milagros, dice que Dios le dio este poder, ¿verdad? Y que a través de ese poder Él manifestó su carácter de Mesías. Vamos a seguir más adelante. Dice él, así indica el acontecimiento pascual en el que se ofreció el signo más completo de la acción salvadora y redentora de Dios en la historia de la humanidad. Podríamos decir que en este siglo se contiene el antimilagro de la muerte en la cruz y el milagro de la resurrección. Este es el milagro por antonomasia, el más importante. Vamos a seguir adelante. Juan presenta 7 curaciones en su evangelio, como lo discutimos en aquel momento. Lo discutimos en la presentación del evangelio de San Juan, que ya tenemos aquí en este mismo curso. No voy a repetir aquí, pero tiene un resumen de 7 curaciones. Vamos más adelante. También habla de 5 curaciones de paralíticos, los sinópticos, Mateo, Lucas, y también uno en
en Juan. Encontramos el criado del centurión de Capernaum, el paralítico de Capernaum, el hombre de la mano seca, la mujer de la sinagoga que estaba encorvada y el de Jerusalén. Son paralíticos particulares, son 5 sanidades interesantes. No me voy a detener en ellas. Hay que aplicar un método inductivo para poder estudiar cada uno de ellos. No podemos hacer una exposición así tan detallado como lo hicimos con las parábolas. Luego hablan los sinópticos de 4 curaciones de ciegos: los ciegos de Capernaum, Bartimeo, el de Betsaida y el ciego de nacimiento de que habla Juan, y que algunos podríamos decir, a veces parece que es un relato paralelo con 2 expresiones diferentes juntamente con el de Betsaida. Bueno, ahí queda criterio y estudio de el que puede hacer una acotación acerca del estudio de estos 2 casos. Luego habla de 2 curaciones en la siguiente lámina, 2 curaciones de leproso de Galilea, y también encontrado en el Evangelio de Jertón, y también es encontrado en el Corán. Es interesante que este milagro es también narrado en el Corán. Y la curación de los 10 leprosos, ¿verdad?, del cual solo uno regresó, y dice el evangelista, y este uno que regresó era samaritano, ¿verdad? Bien, hay mucho que ver en estas curaciones. También hablan los sinópticos de otras 6 curaciones. En la siguiente diapositiva: la suegra de Pedro, la mujer del flujo de sangre, el sordomudo de Decápolis, el hidrópico y la curación de la oreja de Malco en el monte de los Olivos, en el monte cuando prendieron a Jesús, y el hijo del oficial del rey, que está relatado en el Evangelio de Juan. Sigamos a la siguiente: curaciones hechas de modo genérico. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Aquí se habla de que hizo Jesús muchas otras, ¿verdad? Hablan los evangelistas de que hay muchas otras. Recorriendo Galilea, dice en Mateo 4 y Lucas 16, hizo muchas curaciones, no sé cuántas y exactamente qué pasó ahí. Y que al ponerse el sol, dice en Mateo 8 y Marcos 1 y Lucas 4, junto al mar de Galilea y en el templo, y al retirarse al mar con sus discípulos en Marcos el capítulo 3. Todas estas curaciones hay que hacer una exposición de las más sobresalientes, o podemos hacer un estudio especial sobre todos ellos. Hay libros ahora sobre estudios sobre los milagros. También hay milagros sobre la naturaleza. Encontramos 10 prodigios de tipo sobrenatural en los que se pone de manifiesto la obediencia de las fuerzas de la naturaleza a la palabra de Jesús. La tempestad calmada, capítulo 8 de Mateo, que se repite también en Marcos y en Lucas, en los sinópticos, y el que Jesús haya caminado sobre las aguas. Pasemos a la siguiente. Aquí tenemos una lámina de una pintura que destaca la multiplicación de los panes. Ya mencioné, y debo decir que algunos inclusive interpretando esta multiplicación de los panes, que son 2, a los 4,000 y a los 5,000. Hay que ver que las 2 tienen settings diferentes, y que, o sea, lo que llamamos el setting leaven, o sea, el setting o las circunstancias que rodearon esas multiplicaciones son diferentes, porque habla de 4,000 y de 5,000. Algunos piensan que es la misma, pero hay algunas diferencias. Vamos a pasar adelante. Aquí encontramos algunos elementos que las diferencian, las multiplicaciones de los panes, es decir, la primera multiplicación de Mateo 14, que se está paralela en los 3 sinópticos, la moneda que Jesús mandó a sacar del pez para pagar los tributos o los impuestos. Interesante cómo es ese milagro. Y cuando se secó la higuera, ¿verdad? Aquí encontramos otra. Entonces pasemos a la otra diapositiva. Estamos ya sobre el tiempo de esta grabación. La segunda multiplicación de los panes se da en el capítulo 8 de San Marcos, la pesca milagrosa en Lucas, la transfiguración y las bodas de Caná, que solo se dan en el Evangelio de San. Estos son los más importantes. Los 4 milagros de resurrección: la resurrección de Lázaro, la niña de 13 años. Tenemos aquí la resurrección también de la hija de la viuda de Naín, que ya mencionamos. Aquí encontramos una pintura, la puse aquí en la siguiente diapositiva porque me llama la atención cómo los que están arrodillados frente a Jesús adoran a Jesús. Habría que ver cómo el pintor, que se le atribuye a Giotto en 1304, esta pintura destaca el hecho de la resurrección de Lázaro, porque
sale de la tumba atado, así como lo habían puesto con las especias aromáticas, y él les dice, desatadle y dejadle ir. Bien, aquí está el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y por supuesto la resurrección de Jesús. Ya habíamos mencionado estos son los más importantes. Usted puede detenerse, aparte, usted puede tener acceso a estas diapositivas en alguna parte de nuestro curso a través de nuestro YouTube, y usted puede detenerse a estudiarlas más lentamente. Yo siempre recomiendo que se haga un estudio más a profundidad si usted quiere predicar. Recomiendo también, para variar la predicación y la enseñanza, hacer estudios más detallados sobre los más importantes y lo que nos enseña, como lo vamos a ver en nuestra última presentación de milagros. Por hoy, muchas gracias, que Dios les bendiga.